Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este paso de Martín Noticias y Venezuela hoy, Nosotros con somos mis un grupo de jóvenes invitados que solamente queremos Azabache, libertad. Gladys Chirino desde Argentina, el periodista Leandro Gasco también desde Argentina y el La gente se venezolano está y muriendo, la compañero juventud no tiene abogado desde futuro. Miami, Edgar Simón Rodríguez. Aquí estamos nosotros para analizar un poco, ya estamos en una época decembrina, les deseo a todos dentro de lo que quepa pues que pasemos una feliz Navidad, a pesar de la situación que estamos viviendo en nuestro país. Y lo primero, eh, Azabache, estamos viendo, yo sé que tú trabajaste mucho y hemos visto y seguido el tema de Javier Milei, y yo sé que tú estás muy cerca de él, con los cambios que se están aproximando y los cambios que mucha gente en el continente tiene esperanza de que ocurran. Pero fíjate, en Venezuela, antes de grabar este programa, estaba leyendo un tuit de María Carolina Machado que dice que hay que derrotar primero al régimen para ir a elecciones. Creo que un cambio en el que yo creo, y yo creo que todos creemos, ¿no? Ir a elecciones con esta dictadura que tiene todo el control iba a ser generar una nueva frustración. Pero en el ámbito político, ya cuando está terminando este 2024 para este 2023, nos aproximamos a un 2024 sin mucha esperanza. Azabache, ¿cómo lo ves tú? Bueno, hay una cosa que me parece interesante cuando haces la comparación de Argentina y Venezuela. ¿Por qué en Argentina se llevaron esas elecciones y salió ganador Milei? Porque en Argentina hay democracia, cosa que en nuestro país no existe. No hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes. Votar en Venezuela es como tirarse en una piscina sin agua. Y ese ha sido mi gran reclamo con esta difusión de unas falsas elecciones, porque todo está tomado por el régimen. Yo respeto la decisión de cada opositor y no porque yo esté en contra porque no estoy en contra del voto, estoy en contra del sistema que hay en Venezuela. Tenemos que entender que en Venezuela no existe la democracia. Si este tuit de María Corina va en el camino correcto, bueno, hay que apoyarla, porque lo que necesita Venezuela es salir de la falsa oposición y salir de la tiranía, reinstitucionalizar el país y entonces ir a unas elecciones libres y transparentes. Si nosotros seguimos jugando con las herramientas del régimen tirano, siempre nuestras esperanzas estarán totalmente frustradas. Bueno, y esa frustración, Edgar, te la pregunto a ti, tú que has trabajado con María Corina Machado, apoyando a María Corina Machado, pero siempre muy claro en el objetivo de que elecciones con el régimen no van a dar resultados. Sin embargo, para ti es una esperanza. Esto que yo le comentaba al principio, María Corina, con esta declaración de que hay que derrotar primero al régimen para ir a unas elecciones, es un giro, es un cambio, porque mientras estamos hablando además, estamos esperando la noticia, no sé si ya está en desarrollo, pero esto lo estamos grabando miércoles. Alex Saab pudiera ser liberado según información que genera la periodista Maybor Petit a cambio de los presos políticos estadounidenses que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Tu perspectiva. Ok, bueno, Alejandro, yo tengo más o menos, calculo unos 5 años estando contigo en tus programas. Siempre, como sabes, tengo mi punto de vista muy personal. Yo no voy a hablar por María Corina, a pesar de que estoy en su equipo, y mi opinión es, pero sí también el de muchos compañeros, que el tema de Venezuela es una guerra que no se pelea en un solo frente. Es una guerra que se tiene que pelear en varios frentes simultáneamente y de forma articulada. Y en la política que es dinámica y no es estática y todo el tiempo hay factores que van apareciendo a medida que uno va avanzando en el camino, hay que saber reconfigurar las cosas para llegar a los objetivos que hay que llegar. Obviamente el panorama o el tema electoral es simplemente uno de los varios frentes que paralelamente se tienen que trabajar, así como el tema diplomático, como el tema de la política interna y el tema también de conseguir las alianzas que se necesitan en todos los niveles y en todos los factores. ¿Okay? Tenemos que recordar un hecho histórico, Alejandro, que yo conversaba en una oportunidad con el doctor Enrique Aristigueta Gran, que en el año 58, cuando tumbaron la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ellos, que eran estudiantes de la Junta Patriótica, recibieron, digamos, la petición de otras instituciones fundamentales dentro de Venezuela, de otros grupos políticos, entre ellos también la Fuerza Armada, por ejemplo, donde les pidieron que llevaran ciertas acciones políticas. A veces
los cambios de regímenes no necesariamente tienen que verse dados por un clásico golpe de Estado. A veces basta simplemente un movimiento eh, cívico, pero que tenga un respaldo de una institución, por ejemplo, como el de la Fuerza Armada. Esa es mi opinión personal. Y eso lo venía conversando yo en esa ocasión con el doctor Aristigueta Granco. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el año 2007, cuando Chávez no pudo imponer lo que ya se sabía que tenía en la mano, que era el fraude contra la reforma constitucional para terminar de implantar el Estado comunal? Que el general Raúl Isaías Baduel se opuso a ese fraude, ¿ok? Entonces, yo creo como te digo, hay que trabajar paralelamente varios frentes, y es fundamental, por supuesto, el apoyo a la comunidad internacional. El tema no las simples sanciones, porque las sanciones en sí mismas no van a lograr el cambio, porque si no, mira Cuba. Son necesarias las sanciones como medida de presión en un mecanismo de negociación para lograr ciertos objetivos, por supuesto. Entonces, fíjate, nadie pensaba, todo el mundo decía, las primarias no van, no se va a lograr las primarias. Va a salir una sentencia del TCJ diciendo que no se puede eliminar las primarias, y se terminaron realizando. O sea, es difícil tener una bolita de cristal. A veces la lógica te dice que el resultado o el camino de ciertas acciones va a ser de tal, pero la política es tan compleja, hermano, es tan compleja, y depende de tantos factores, que a veces las cosas no salen como los analistas siempre estamos previendo, ¿no? Entonces, por supuesto que hay pros y contras, tanto de parte del régimen como de la oposición. Yo creo que María Corina tiene que mantener ahorita la agenda política en la mano, bueno, una de las cosas que sería interesante conversar, pero quiero darle la oportunidad también a mis otros compañeros de que conversen, intervengan, es el tema también de lo que acaba de hacer María Corina ante el TSJ en Caracas, ¿no? Que es un tema bien álgido ahorita y que hay muchas posiciones encontradas. Bueno, y eso vamos a hablar más adelante. Leandro Gasco, periodista argentino, pero siguiendo la noticia, y te agradecemos este año 2023 toda tu colaboración que has tenido con nosotros en Radio y Televisión Martí, al igual que a Sabache y a Edgar Simón, como lo decía bien hace algunos minutos. Tenemos 5 años colaborando y llevando los análisis a través de esta agencia de noticias. Leandro, fíjate, cuando yo oigo a Edgar Simón, yo trato de entender como venezolano lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay que hacer todos los flancos, pero pienso que en este 2023 muchos venezolanos han cifrado la esperanza en una ilusión en la que se basó el interinato de Guaidó, que al final se desinfló, fue fracasado y generó un asentamiento de la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, quiero que tú, desde Argentina, como argentino, además viendo que usted vive en una misma situación, Fernández, recién salido del régimen, muy aliado al kirchnerismo, muy ligado al castrochavismo, me digas cómo estás viendo a la Venezuela actual y cuál, vamos a dejarlo así, y más adelante te pregunto tu perspectiva para el 2024. Bueno, varias cuestiones. Primero, vos sabés que yo siempre estoy, Alejandro, como contrario a cualquier cuestión de legitimar un régimen tirano, déspota, que es un narcoestado y demás como Venezuela. Y esto lo agrego porque ahora en esta Nochebuena o en esta Navidad las noticias dicen que hay más de 100 militares presos políticos y que las negociaciones, en Venezuela por supuesto, que las negociaciones incluso que se han hecho con Estados Unidos, porque a veces más que negociaciones parecen un chantaje porque, a ver, un Estado en el que justamente el derecho no funciona y es una tiranía, ¿desde qué lugar el delincuente puede negociar? Yo entiendo la política y la diplomacia, lo decía Edgar recién, es claro, pero hay cosas que desde el lugar de periodista analítico me cuesta entender, porque ya estamos entre bien y mal en medio de la guerra. Entonces, esta cuestión me parece fundamental, porque yo no te puedo decir, bueno, tenemos 105 militares presos, algunos que no tienen ni condena ni sentencia, y las condenas que hay muchas son falsas porque no hay Estado de Derecho, entonces hacen lo que quieren. Pero bueno, entonces, bueno, no importa, intercambiemos 3 por 2, 2 por 1, 4 por 2, y además no cumplen, porque dijeron, sí, vamos a dejar libres, y hay más de 100 que no quedaron libres todavía. Entonces,
Eso como otros presos políticos. Entonces, primero no cumplen. Después, quitar sanciones siempre está mal a quien hace ejecuciones. Bueno, sabemos cómo está el pueblo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, decir, si bien en Argentina se vive un aire puro y esperamos la condena, y hay cosas muy interesantes para decir, porque yo también quiero dar un síntoma de esperanza. Milei cumple al decir, no designa un embajador argentino en Venezuela, no designa un embajador argentino en Cuba, no designa un embajador argentino en Nicaragua. Ahí está cumpliendo. Ahora, por estas horas se está hablando de manifestaciones entre piqueteros para desestabilizar el gobierno de Milei, más, y esta información ya la tiene la administración Milei en forma reservada, más agitadores sociales del castrismo, cubanos, del chavismo, madurismo, venezolanos. Entonces, ahí yo también digo, si ya tienen la información, si saben que están unidos a sectores del kirchnerismo para desestabilizar, pues bueno, la sanción bien sería que se vayan del país o que cierren sus embajadas, porque están desestabilizando o intentando desestabilizar a un presidente electo por mayoría de un pueblo. Entonces, si tienen la información, pues que actúen. Lo mismo que los acuerdos secretos que hay, lo digo bien, acuerdos secretos con China, que tienen una base militar que también es desestabilizadora de la soberanía. Entonces, cuando una América que se abre, lo celebramos, pero también estamos vigilantes para decir, no queremos que esto avance, y si hay delincuencia desestabilizadora implicada, pues el pueblo está acá para decir, señor presidente, lo estamos apoyando para que haga lo que tiene que hacer. Lo que dijo María Corina Machado, si reconoce el estado de situación, si sabe dónde está, pues me parece muy bien, siempre y cuando de vuelta no puedo dejar de pasar las características de un gobierno que en lo de Esequibo muestra lo mismo. Son estrategias para intentar reescribir o dar vuelta a las fichas con un único objetivo. No va a haber ninguna mejoría para el pueblo. Y si se instala algún tipo de guerra con el apoyo de Brasil o no el apoyo, que el foro de San Pablo, que lo que sea, acá la única intención sigue siendo eternizarse en el poder, porque lo que debería pasar es, sumada a la condena internacional, que Maduro y su entorno vayan presos. No, pero mientras tanto con las fichitas intentamos los que quedan en Venezuela, porque ya vimos que 500.000 se fueron a Honduras en este año y cuántos más a otros lados. Y además escapan a gobiernos que también son desastrosos. 7.7 millones según la ONU, el más reciente informe esta semana. Azabache, fíjate, oyendo a Alejandro, que es argentino y tiene muy claro el panorama, yo digo por qué muchos venezolanos dentro y fuera del país no entienden que realmente todo lo que está haciendo el régimen, que tiene el absoluto control, eh, no sé cómo expresarte la pregunta, ¿no? Porque a veces me ahogo. Yo soy muy crítico a esta posición. La gente me critica mucho por mi posición y dicen que no soy venezolano porque estoy afuera, tengo muchos años viviendo, que porque yo hablo de Venezuela. Entonces tú dices, al final la gente no entiende el verdadero problema. Atacar al mensajero no es resolver la situación. Entonces yo digo, esto como que va para mucho más tiempo, ¿o no, Azabache? Si seguimos tomando las decisiones equivocadas, sí, por supuesto. Yo cuando oigo la cuestión de elecciones siento lo mismo que tú. No se entiende la dimensión del enemigo, la naturaleza del enemigo. Tenemos una organización criminal con muchísimo poder, que esto lo he escrito varias veces, pero siempre el público se renueva. Venezuela son tres capas, arriba los políticos jugando a la democracia que no existe, abajo el narcotráfico y mucho más abajo el terrorismo. Y esta gente tiene tentáculos a nivel internacional, porque los organismos internacionales los han dejado crecer y hacer sus aliados internacionales. Y aquí tenemos a Hamas, tenemos no solamente a Cuba, China, Rusia, Irán, Hezbollah, la FARC, el ELN. O sea, tenemos de verdad una situación tremenda para desestabilizar. Mira, no te digo ni siquiera la región, el mundo entero. El mundo entero. Entonces, si los amantes de la libertad y la democracia no hacen absolutamente nada de los pasos que hay que seguir, exigir a las organizaciones internacionales que además están compradas por ellos porque reciben financiamiento de ellos y porque tenemos sentada gente en las organizaciones internacionales, gente que no es democrática, haciendo voto, entonces estamos muy mal. Entonces se debería estar trabajando en nuevas organizaciones que verdaderamente respalden a los estados. Pero yo quiero agregar una cosa más,
Por ejemplo, aquí en Argentina, con la toma de poder de Milei, a mí me hubiese gustado un hecho político de María Corina diciendo lo verdadero que está pasando en Venezuela. Ese hecho político no estuvo, no fue. ¿Qué vi en la toma de posesión? A falsa oposición venezolana que hace vida aquí, haciendo acto de figurita, por supuesto político, pero el hecho real de que en Venezuela no hay democracia, que no somos libres y que necesitamos ayuda, no pasó. Yo reclamé esto por las redes sociales porque yo soy clara. De hecho, a ver, yo a María Corina la entrevisté junto con Milei. Yo creo que es la única entrevista que vas a encontrar en el canal de YouTube que está Milei y está María Corina. ¿Por qué hice esa conexión? Porque me parece que María Corina en ese momento podía describir claramente la situación de Venezuela y el monstruo que es la situación de Venezuela. Y Milei, siendo liberal libertario, podía influir, transmitirle las ideas, las realmente ideas de la libertad, que es un conocimiento que debemos tener todos los ciudadanos. Eso lo hice yo. Al terminar la entrevista, que fui la conductora, les pasé los contactos. María Corina tiene contacto directo conmigo, igual que Milei. Entonces yo digo, ¿por qué no se hizo un hecho político? ¿Por qué María Corina, a mí me hubiese gustado, como hizo Zelensky de Ucrania, que se presentó aquí y le dio un abrazo a Milei, porque el mundo estaba pendiente de esta toma de poder? Pues no, no pasó absolutamente nada. Y muchos venezolanos me dicen, no, Azabache, pero es que resulta que María Corina no puede salir del país. Y bueno, ¿y por qué no se hizo una sesión de Zoom con una pantalla inmensa donde María Corina estuviese ahí representando como líder de la oposición? Porque yo quiero aprovechar este programa para decirle a María Corina que nosotros no necesitamos un presidente en este momento. Sí. No existen elecciones en un país donde todo está tomado por el régimen, donde toda esta organización criminal ya hoy tiene fuerzas armadas conjuntas con Brasil y Colombia. Yo hoy leo en las noticias que, bueno, que para veedores internacionales van a llamar a Colombia y a Brasil. Yo digo, perdóname la palabra, pero esto es una broma. Imagínense lo que iba a decir. Esto es una broma. O sea, Brasil con Lula, que es el líder del Foro de Sao Paulo, y Petro, que es un guerrillero, que es aliado de la tiranía, son los veedores de una elección, una falsa elección. Yo quiero preguntarle a Edgar, ¿por qué no se dice la verdad? Porque la esperanza y las acciones se tienen que construir de la realidad, no de la mentira. Bueno, y vamos a preguntárselo a Edgar, que está aquí, y yo se lo decía antes de grabar. Él se ríe porque yo le digo, bueno, tú has venido trabajando con María Corina Machado y me encanta, y además vamos a responderle, Edgar, esta pregunta, esta inquietud que tiene Azabache, que es mía, probablemente de Leandro y de millones de venezolanos y de latinoamericanos que no están entendiendo lo que está ocurriendo, porque la salida de Cuba, del régimen de Cuba, de Venezuela a Nicaragua, implicaría la libertad de todos. Sí, bueno, es que lo que pasa es que Azabache comenta varias cosas. eh, Déjame hacer primero mención de dos cosas particulares importantes. Con relación al tema, me quiero ver esa entrevista que seguro estuvo bien interesante de Milei con María Excelente, Corina, que le hizo a excelente. Azabache, La la voy a mejor buscar. entrevista de los dos, creo que la única realmente Debe entre... ser, sí, bien interesante. Mira, yo te aseguro, o sea, apenas Milei está comenzando ahorita el gobierno, te aseguro que ese acercamiento lo va a ver. Ahora, la idea que comenta Azabache, desconozco por qué no habrá habido un pronunciamiento público, como dice, en los términos de algún Zoom o algo. De verdad que no tengo la menor idea, pero me parece también una excelente idea. ¿Ok? Ahora, fíjate una cosa, hay un tema que no hemos abordado, que es importante antes de retomar lo que dijo Azabache. Acaba de suceder algo muy importante. Recientemente, yo creo que yo te lo pasé, Alejandro, por teléfono en algún momento, y salió público. El senador Rick Scott presentó una resolución que en realidad es una propuesta de los representantes Carlos Jiménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz Valar en Cámara de Representantes, y Rick Scott presentándola junto con el senador Marco Rubio en el Senado, donde no solo se reconoce a María Corina, obviamente, como toca, como la principal líder de la oposición, luego que ganó un 92% de aceptación y de votos, cosa que es un precedente
nunca antes visto en Venezuela. Pero ya va, déjame aclarar eso, en una población donde no participaron los 8 millones o más de 7 millones que hay fuera de... Sí, bueno, imagínate si hubiesen participado, o sea, imagínate si hubiesen participado. Pero quiero que concretes un poco el planteamiento de Azabache. ¿Por qué María Corina no fija posición? Porque déjame terminarte, sí, ya va, pero déjame terminarte la idea que es importante por el tema Venezuela, que es lo más importante, que es la libertad de Venezuela. Esa resolución dice que si no se reconoce, se le propone al Congreso de los Estados Unidos que si no se reconoce a María Corina, o sea, el régimen no le permite participar, ¿okay? No le abre la puerta a la participación porque habilitada jurídicamente está, obviamente ni siquiera existe el acto administrativo de la inhabilitación ni se lo notificaron nunca, pero si el régimen no le permite eso, Estados Unidos no reconocería esas elecciones, ¿okay? Entonces, eso es sumamente importante, ¿okay? Porque no es que el régimen lo tenga totalmente papaya políticamente si la deja así, si la deja sin participar. Es que simplemente ya Estados Unidos está preparando el camino para decirle que no lo va a reconocer. Y no solo es una propuesta del Partido Republicano, se está trabajando para que sea una resolución conjunta del Congreso. Yo creo que eso es bien importante para que lo tengan todos los analistas políticos sobre la mesa, ¿okay? Como un elemento que está en camino, que está ahí y que juega peso. Ahora, Sabache hace una pregunta que no termina de entender a quién se refiere con quién dice mentiras, y a qué mentiras se refiere, porque de verdad que no entendí esa parte. Que en Venezuela no hay democracia, mi corazón. Tú hablas de Estados Unidos y habla del apoyo que va a tener María Corina, si el régimen la habilita o no la habilita. Y yo te digo sinceramente, los venezolanos que estamos fuera, que entendemos un poquito y nos tratamos de informar y estamos pendientes de lo que ocurre en el país, nosotros sabemos claramente que si esa organización criminal está ahí, puede salir Maduro, ponerse María Corina o poner a Guaidó o cualquier persona de la política venezolana, pero la organización criminal sigue adentro. Entonces, fíjate una cosa, yo siempre hago esta pregunta, ¿no? ¿Por qué se le da un título de elección para, desde facto, para decirlo apropiadamente, dar legitimidad a Maduro? Y te digo esto ¿por qué? Porque nosotros, según tengo entendido, nosotros estuvimos con un presidente interino porque ese señor es un usurpador. Entonces, desde el mismo hecho de estar promoviendo unas elecciones, le estamos dando legitimidad. Y tú y yo sabemos que las sanciones en Venezuela son claramente para personeros del régimen que han cometido hechos de corrupción y empresas que expropió Chávez de Estados Unidos. O sea, esa falsa narrativa que trata de instalar el régimen diciendo que tienen a Venezuela bloqueado. Los únicos que tienen bloqueado a Venezuela son ellos mismos y el 95% de nuestra población está bajo la línea de pobreza. Entonces, a eso yo me refiero. ¿Por qué seguimos con la mentira de las elecciones? ¿Por qué no hay plan A, B, C, D, Z hasta la Z? Vamos a preguntarle a Sabache, le dan cuenta como las pilas a Rayovac y continúa, pero... déjame responderle a Sabache rápidamente. Mira, en realidad vemos las cosas de igual manera, Azabache. O sea, lo único es que aquí hay que tomar en cuenta que estamos en una coyuntura en donde hay que derrotar al régimen en esta actual coyuntura que estamos viviendo, en donde no hay un apoyo, y tú lo sabes muy bien porque también lo has dicho muchas veces, no hay un apoyo por una intervención militar, Azabache, como lo hubo cuando hubo el presidente Trump. ¿Okay? Por culpa, por la falsa oposición, porque se encargaron de que eso no ocurriera. Pues. Estamos de acuerdo, y bueno, y allá están grabados los programas con Alejandro donde yo lo dije durante todo ese tiempo. Estamos totalmente de acuerdo. Es más, el TIAR, ¿qué nos intentó con relación al TIAR? Por lo menos la sociedad civil, que hicimos campaña, incluso de movimientos de la sociedad civil. Yo estuve en la OEA haciendo un trabajo de sensibilización a las diferentes delegaciones relacionadas con el tema del TIAR para que se aprobara. Y sabemos que no se logró porque no era la prioridad precisamente conformar esa coalición militar. Prioridad o no le interesaba a ese interinato, esa oposición. A ese grupo político, claro, ese grupo político, lo sabemos. Porque me quedan pocos minutos y quiero pasar con él para que concrete. Para concretar lo de la elección.
María Corina es diferente a lo que representaba Juan Guaidó y todo ese grupo político, que además el grupo Totalmente. político es el mismo que está apoyando a María Corina. María Corina obviamente representa todo lo opuesto a lo que ha sido la falsa oposición. ¿Okay? Ahora, ella, en la actual coyuntura que está, obviamente necesita, y sobre todo en el 2024, tener el apoyo de cualquier venezolano que se acerque a votar. Eso no significa que que vaya a cogobernar. Una cosa que nadie le puede decir, por ejemplo, Ramos Alú es uno. Ramos Alú fue uno que hasta el día anterior estaba apoyando a su candidato Prosperi y luego le dio una patada y al día siguiente dije yo voy a apoyar a María Corina. Es una decisión de Ramos Alup y de su tolda. O sea, no es un tema que lo haya decidido María Corina Machado. ¿Okay? Entonces, el hecho de que se vaya a elecciones no quiere decir que uno esté diciendo que esas elecciones sean transparentes. Precisamente se exige y se pelean condiciones específicas para que haya alguna viabilidad de que haya un resultado, como sucedió en el 2015 con la oposición, cuando ganó la Asamblea Nacional la oposición, porque eso no fue, a la gente se le olvida, o sea, no ganó la oposición, la Asamblea Nacional de manera mayoritaria en el año Que hay 2015. cuestionamiento, porque la gente dice que el régimen le importaba y lo dejó ganar porque tiene el control del CNE. Bueno, pero ¿sabes qué pasó ahí, Alejandro? Y también Necesito algo darle parecido a lo que paso sucedió en el 2000, te doy 30 algo segundos para parecido a que lo que sucedió en el 2007. Algo, o sea, ahí hubo también lo que yo estaba hablando al principio, sutilmente, ahí hubo un apoyo de ese sector también, que yo estaba hablando al principio de este programa. Entonces, y recordemos que las estamos cosas no son hablando, igual en la época de Simón, Chávez. de un sector que está jugando o cohabitando con el régimen, que es lo que denuncia No, pero yo no me refiero del sector político, el sector institucional que da la última palabra en varias ocasiones. Eso ¿Quién sucedió en es el ese sector? 2015. Descríbeme una palabra, si no es la Bueno, oposición. te digo, en el año 2015, recién montado Maduro, cuando él todavía no había logrado tener el control de la Fuerza Armada totalmente, había un sector muy amplio de la Fuerza Armada que estaban descontentos con Maduro, que no se dio la tarea, por ejemplo, de permitir que los colectivos tomaran control de los centros Lamentablemente de votación. no has terminado de concretar la idea, pero quiero pasar con Leandro para que me diga como argentino, como periodista, si este debate que hemos visto, que es parte de lo que ocurre en Venezuela, realmente, fíjate, Leandro, y tienes un minuto para contestar esta pregunta. Edgar está trabajando con María Corina Machado, aparentemente está defendiendo un proceso que para muchos, como Azabache y quizá para otros miles de venezolanos centenares, es parecido al interinato. Y realmente Azabache dice que estamos prácticamente repitiendo lo mismo, que no hay sino un juego, eso es lo que entiendo, me corrigen si me equivoco, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Realmente el venezolano se está autoengañando? ¿Esta oposición está jugando a cohabitar? ¿O quiere simplemente salir de una oposición con elecciones en este escenario donde hay un control completo de lo que es este sistema corrupto, esta organización criminal en Venezuela? Bueno, rapidito varias cuestiones. Primero, entiendo la desesperación del pueblo en buscar alguna luz desde la oposición. Y también comprendo que entre tanta oscuridad, tiranía o corrupción, hay una voz interna de todos los seres humanos que pide y que alerta ejemplaridad moral. Esa misma de los libertarios en Argentina que le dicen a Milei, queremos que la corporación mafiosa, que la casta pague, que sea prioritario. Y lo mismo lo veo con el sistema corporativo mafioso de Venezuela, narcoestado. Es muy difícil decir, vamos a elecciones, por más que tenga representatividad María Corina y por más que ahora aparentemente sepa el estado real y lo diga, no, como es, pero es muy difícil porque la ejemplaridad moral que tiene que ver también con la negociación y con la democracia real, es decir, yo no puedo decir vamos a democracia cuando la tiranía a través de aquellos que hoy por hoy hacen incluso ejecuciones, se permite. Es decir, la justicia debería activarse y ellos deberían indudablemente ir presos. Entonces, es muy difícil. Y además, como hay una tradición maléfica de que todo lo hacen para eternizarse en el poder, pues la duda siempre está y además compran a la oposición inmediatamente. Entonces, todo ese mar de sospechas es lo que nos lleva a una realidad
en medio de una esperanza. Pero entonces, en definitiva, es un tema muy engorroso. Gracias, Edgar Simón, por habernos acompañado. Respetamos tu opinión, como la de Azabache y la de Leandro, y la mía, que no la puedo expresar abiertamente porque, bueno, al final conduzco este espacio, pero como venezolano también tengo mis angustias y mi deseo de la libertad del pueblo de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, y que realmente vivamos en libertad. Es muy difícil, y cierro con esto, muy difícil porque el 2024 no se perfila nada bien. A veces pareciera que no entendemos el tamaño de la situación y el monstruo que estamos enfrentando. Por momentos pareciera que también nos ponemos una venda para tratar de sobrevivir, y por otros estamos muy claros de que es un sistema muy parecido y que se va a perpetuar en el poder con lo mismo que se ha venido haciendo durante estos 25 años, tal cual se ha venido haciendo también en Cuba estos 65 años, y no por culpa del pueblo cubano, ni venezolano, ni nicaragüense, sino por el control completo que tiene el régimen. Te regalo 30 segundos, 15 segunditos, Edgar Simón, porque te interrumpí y no me gustaría que te quedaras sin decir la última palabra. 15 segundos. Bueno, yo creo que las guerras se tienen que pelear con lo que tenemos en la mano en el momento, ¿no? Y la política es totalmente cambiante. Va a cambiar no solo en Venezuela a finales del 2024, sino en el mundo entero, porque también en este país, en los Estados Unidos, viene un cambio de gobierno y también va a ser un cambio a nivel mundial. Muchísimas gracias, Edgar. Gracias, Azabache. Gracias, Alejandro. Feliz Navidad. Que la pasen bien con la familia. A los que sobreviven en Venezuela, a los que tienen tantas dificultades, les deseamos lo mejor y que haya una mano amiga para extender y que no perdamos la esperanza. Hasta pronto. Soy Alejandro Marcano Santelli. Feliz Navidad para todos ustedes. Pásenla bien y hasta pronto. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.